Sí, estamos hablando de esta serie de emociones tóxicas. ¿Y qué queremos lograr con esto? ¿O qué queremos hablar con esto? Y es reconocer, diga conmigo, reconocer. Reconocer que hay en nuestros corazones y en nuestras vidas ciertas emociones que no nos dejan avanzar. Ciertas emociones que no nos dejan vivir en paz, ciertas emociones que no nos dejan disfrutar de todo lo que Dios tiene para nosotros. Y en esta serie, y le pusimos 2.0, porque como les explicaba la semana pasada, en pandemia hicimos ya una serie, o hice una serie de lo que son emociones tóxicas, y hablé de ansiedad, depresión y de otras cosas, cómo podemos combatir con ellas. Y eso fue la primera serie de emociones tóxicas, y por eso ahora estamos hablando de emociones tóxicas 2.0, porque es la segunda parte de esta serie de predicaciones de emociones tóxicas. Y vamos a ver 3 emociones que realmente nos limitan, que realmente nos dañan, que realmente no nos permiten vivir en paz. Y las emociones que estamos viendo es la vergüenza, la culpa y el miedo. 3 emociones que son tóxicas: la vergüenza, la culpa y el miedo. Pero hoy día vamos a hablar del segundo tema, de la segunda emoción tóxica que no nos deja avanzar. Y tenemos que entender esto: la vergüenza, la culpa y el miedo nos enferman el alma, nos hacen vivir esclavizados. Pero tenemos que saber algo: Jesús y su evangelio suceden o nos hablan o vienen para liberarnos y hacernos vivir vida según su diseño. Y esto es algo que nosotros debemos saber. El diseño de Dios para nuestras vidas, y anótelo en su hoja por favor, es lo siguiente: el diseño de Dios para nuestras vidas es que usted y yo vivamos en libertad. Eso es lo que Dios quiso siempre para con nosotros, es que nosotros vivamos en libertad. Entonces, cuando usted anote lo siguiente: el diseño de Dios para mi vida es vivir en libertad. No fuimos creados para vivir esclavizados. La esclavitud para nosotros es aberrante. Para nosotros la esclavitud es algo que no nos gusta. Cuando leemos la historia y leemos muchas historias de esclavitud y lo que se hacía con las personas de color y con lo que se hacía con las personas aquí cuando fue el imperio y cuando fue la colonización y todo, vemos cómo se maltrataba en la esclavitud. Nos indignamos, ¿sí o no? Para nosotros la esclavitud es indignante. Pero nosotros nos indignamos con la esclavitud física, pero algo de lo que no nos damos cuenta es que todos luchamos con una esclavitud espiritual. Y a veces estamos bien con eso. No nos hacemos problema con la esclavitud espiritual, pero también vivimos una esclavitud en otro nivel, y es la esclavitud emocional. Y estos sentimientos, la culpa, la vergüenza y el miedo, lo que tienen la capacidad es de esclavizarnos el alma, de esclavizarnos la mente, de esclavizarnos de tal manera que nos roban la paz, nos quitan el gozo y nos quitan el propósito y el diseño para el cual fuimos hechos, y es vivir en libertad. Dile al que está a tu lado: tú fuiste diseñado por Dios para vivir en libertad. ¿Estamos de acuerdo en eso? ¿Alguien dice amén o no? Nosotros fuimos diseñados para vivir en libertad, no para vivir esclavizados. Y una de las emociones que nos esclaviza es la culpa. ¿Cuántos de ustedes han escuchado Sherlock Holmes? ¿Han escuchado de Sherlock Holmes? ¿Sí? ¿Saben quién escribió Sherlock Holmes? Fue Arthur Conan Doyle. Él es el autor de Sherlock Holmes. Y él hizo algo interesante: les mandó a sus amigos una carta anónima y les dijo: yo sé lo que han hecho, abandonen la ciudad. Escuche bien esto: les mandó una carta anónima donde les decía: yo sé lo que han hecho, abandonen la ciudad. ¿Qué pasaría? Escuche bien esto: si te llega una carta a ti, a nosotros los que estamos aquí, anónima, y solo tiene esta frase: yo sé lo que has hecho, abandona la ciudad. Cierren sus ojos, no se duerman. Cierren sus ojos por un segundo y piensen. Imagínate la escena: estás en tu casa, suena el timbre, recibes una nota anónima. Abres la nota y la nota dice: sé lo que has hecho,
huye de la ciudad. Abre tus ojos. No van a levantar la mano, pero ¿cuántos se irían de la ciudad? Porque uno se pone a pensar, ¿qué de todo lo que he hecho? Ni siquiera vas a pensar, ni siquiera ninguno de los que estamos aquí pensaría, yo no he hecho nada. Seamos honestos. Ninguno de los que estamos aquí diría, yo no he hecho nada. Creo que todos los que estamos aquí diríamos, ¿qué he hecho? ¿Cuál de todas las cosas que he hecho me están acusando? ¿Sí? Conocí a un amigo cuando era más joven y él estaba saliendo con una chica y él le daba una sensación como que la chica estaba haciendo algo malo. Y no sé si ustedes se acuerdan, pero antes podías mandar mensajes de texto desde la computadora. ¿Sí? Entrabas, ¿cuántos sabían eso? Levanten la mano. Que podían, ahí está, promociones. Qué gusto verlos. Muy bien. Entonces, los más jóvenes no se imaginan. Pero te podíamos mandar mensajes de texto gratuitos entrando a Team. ¿Se acuerdan? Antes de, claro, existía Team, claro. Entonces, entrabas a la promoción. Entonces, entrabas a la página de Team y mandabas mensajes de texto gratuitos. Y este amigo dijo, voy a descubrir a mi novia, a la que iba a ser su novia. Entonces agarró y le escribió, le mandó un mensaje, le dijo, yo sé todo lo que tú estás haciendo, dile a mi amigo, se hizo pasar como un tercero, ¿no? Dile a mi amigo la verdad o si no, yo te voy a descubrir. Entonces mi amigo envió el mensaje a las 12 del día, digamos, 12:15, estaba sonando su celular y era su novia. Llorando, necesito hablar contigo. Pero él tenía que hacer la actuación completa. ¿Qué ha pasado? ¿Quién había mandado el mensaje? Él mismo. Y ella se reunió con él y le confesó todo lo que había hecho. ¿Qué harías si tú recibes un mensaje de texto anónimo y te diría, dile a tal persona lo que has hecho, si no te voy a descubrir? Confiesa tu pecado o yo te voy a descubrir. ¿Qué pasaría si alguien nos dijera a nosotros, confiesa tu más grande pecado? ¿Sabes qué empezaríamos a sentir? Culpa. Y empezaríamos a investigar quién sabe lo que hemos hecho. Porque vuelvo, insisto, ninguno de los que estamos aquí podría decir yo no he hecho nada. Porque todos aquí cargamos con una culpa. Y el problema de la culpa es que tiene la tendencia de esclavizarte. Y escuche bien, la semana pasada, o cuando usted escuche el mensaje de la vergüenza, decíamos lo siguiente: la vergüenza tiene que ver con mi identidad, con quién soy yo. La vergüenza es algo más profundo. Pero cuando hablamos de culpa, la culpa tiene que ver con mis acciones. Entendamos la diferencia. La vergüenza tiene que ver con identidad. La culpa tiene que ver con acciones, con lo que yo he hecho. Y mira lo que es la culpa. La culpa es un sentimiento que genera una emoción desagradable de ansiedad y de inquietud. Muchas veces sentimos ansiedad por causa de nuestra culpa. Muchas veces sentimos inquietud por causa de nuestra culpa. Muchas veces no podemos dormir en paz por causa de nuestra culpa. ¿Y por qué viene la culpa? Porque hemos roto de alguna manera una norma legal, una norma ética, una norma religiosa, una norma familiar, una norma cultural. Por haber transgredido una ley de algún nivel, viene la culpa a nosotros. Le fallamos a nuestros padres, viene culpa. Le mentimos a una persona, viene culpa. Hablamos mal de otra persona, viene culpa. Escuche bien esto: la culpa es algo que resulta de mis malas decisiones. Por eso cuando yo dije, ¿quién de nosotros sentiría culpa si es que escucha o recibe un mensaje donde te dicen, yo sé lo que hiciste, huye? Probablemente todos aquí, y creo que no equivocarme, todos aquí de una u otra manera estaríamos comprometidos con eso, porque todos aquí nos hemos equivocado, ¿sí o no?
Todos hemos fallado alguna vez. Y cuando fallamos viene una emoción que es la culpa. Pero ¿cuál es el problema de la culpa? Como cualquier otra emoción tóxica, se convierte en tóxica cuando permanece demasiado tiempo en nuestra mente y en nuestro corazón. Todo se convierte en tóxico cuando pasa demasiado tiempo en nuestra mente y en nuestro corazón. Cuando algo queda guardado por mucho tiempo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando tú guardas una comida por mucho tiempo? Cuando tú guardas una emoción por mucho tiempo, se vuelve tóxica. Dile al que está a tu lado, las emociones guardadas se convierten en tóxicas. La culpa, cuando no es resuelta, cuando no es tratada, cuando no es atendida, se convierte en tóxica. Y nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos culpa, sentimos culpa. Y hay muchos asuntos con los que no hemos lidiado que se han convertido en tóxicos en nuestra vida. Pero cuando nosotros caemos en la culpa por algo que hemos hecho mal, hay dos reacciones posibles en nuestras vidas. Dos reacciones nacen de la culpa o cuando sentimos culpa. La primera reacción es la justificación. ¿Qué es la justificación? Es explicar el por qué. Es querer convencer a otros de que lo que hicimos estuvo justificado. Es como cuando rompes algo en casa y tu mamá se da cuenta. ¿Qué le dices? Mamá, es que vino alguien, me empujó. Yo le echaba la culpa a mi hermano mayor. Mi hermano mayor me empujó y golpeé esto y por eso se rompió. ¿Y a quién le caía? A mi hermano mayor. Gloria a Dios por mi hermano que siempre recibió callado y en silencio. Eso es lo bueno de ser el menor, ¿cierto? Pero uno se justifica. O cuando te descubren una mentira, ¿qué haces? ¿Cuántos de nosotros decimos, sí, tienes razón, he fallado, perdóname? ¿Cuántos hacemos eso? Ninguno probablemente. Porque cuando somos descubiertos, lo primero que queremos hacer es ¿qué cosa? Justificarnos. Es que yo lo hice, es que tú tienes la culpa. Si tú no me hubieses provocado, yo no hubiese reaccionado así. Eso es cuando tú confrontas a un hombre pegalón. Cuando tú confrontas a un hombre que le mete la mano a una mujer, ¿qué hace el hombre? Es que ella me provoca. Y cuando la mujer se ha convertido en una mujer sumisa y abusada, ¿qué es lo que dice? Y está viviendo emociones tóxicas, ¿qué dice ella? Es que yo lo provoco. ¿Sí me entiende eso o no? ¿Y qué están haciendo? ¿Están aceptando la realidad o se están justificando? Se están justificando. ¿Y por qué se justifican? Porque sienten culpa. Y uno dirá, pastor, pero la mujer está siendo abusada. ¿Por qué siente culpa? Porque está tan dañada emocionalmente que siente que lo que está viviendo es su culpa. ¿Sí me entiende eso? Mire cómo la culpa se puede convertir en algo tan dañino. Y esa es la justificación. La justificación nace de la culpa, del sentimiento de culpa. ¿Y sabes por qué existe culpa? Porque hay una conciencia que te acusa. Si no hay una conciencia que te acusa, entonces no hay culpa. Pero como hay una conciencia que te acusa, existe la culpa. Y cuando nosotros sentimos culpa, lo primero que queremos hacer es justificarnos. Pero hay una segunda reacción cuando nosotros sentimos culpa y es la acusación a otra persona. Cuando Adán y Eva estaban en el huerto, ellos dicen que fueron creados sin vergüenza y sin culpa. Ellos no sentían culpa, ellos vivían libres, estaban desnudos y estaban libres. Disfrutaban de todo lo que Dios les había dado. Y les pregunto, ¿de cuántos árboles Dios les dijo que no comieran? ¿Cuántos árboles había en el huerto? 3. ¿Cuántos árboles había en el huerto? Cientos o miles. ¿Y de cuántos les dijo Dios que no comieran? ¿Y de cuál comieron? Del uno.
Porque los seres humanos somos así. Nos dicen, no hagas esto, y tienes 1000 cosas que sí puedes hacer, pero Dios dice, no hagas esto. ¿Qué hacemos? Eso que dice el Señor que no hagamos. Eso nos gusta. Ya eso se le llama pecado. Cuando rompemos la ley. Y cuando pecas, ¿qué genera tu corazón? Culpa. Entonces Dios paseó por el huerto y le preguntó al hombre, ¿dónde estás? ¿Y el hombre dónde estaba? Escondido. Y cuando sale el hombre de su escondite, ¿cómo lo encuentra Dios? Estaba cubierto. ¿Y cómo lo había dejado Dios? Dios lo había dejado libre y ahora el hombre estaba esclavizado. ¿Y cómo Dios se dio cuenta de su esclavitud? Porque el hombre se había cubierto. Porque cuando tú sientes culpa, lo primero que haces es cubrirte. Entonces Dios le preguntó, ¿qué pasó? Y el hombre dijo hidalgamente, Señor, te he fallado, perdóname. ¿Sí o no? ¿Qué dijo el hombre? La mujer que tú me diste. Desde allí no las hacen. Pero ese es otro tema. La mujer que tú me diste. Y cuando le preguntó a la mujer, ¿qué hizo la mujer? La serpiente. ¿Qué resulta de la culpa? La acusación a otros. Yo no tengo la culpa. Es que a mí me impulsaron. Es que a mí me dijeron. Es que a mí me dijeron que hiciera. Y mi mamá siempre tenía una frase que todas las mamás la heredan y la aprenden por genética. Es una cuestión que viene impresa. Si todos se tiran del puente, tú también te tiras. Yo le decía, sí, mamá, pero eso me iba mal, ¿no? Entonces, pero la idea es esa. Porque inmediatamente decimos, otros también lo hacen. ¿Cuántos han jalado en el salón? O le vienes a presentar el jalado a tu mamá. He jalado. ¿Y tu mamá qué dice? Te va a llamar la atención. ¿Y tú qué dices? Pero otros también han jalado. El 90% del salón ha jalado. ¿Y tu mamá qué te dice? ¿Acaso los otros son mis hijos? Tú eres mi hijo y te cae. Nuestra tendencia cuando sentimos culpa es acusar a otros. Y eso es lo que sucedió en el jardín del Edén. Cuando Adán se sintió descubierto y sintió culpa, lo primero que hizo fue echarle la culpa a alguien más. Y escuche bien esto. Una persona que es culpable y que normalmente carga con un sentimiento de culpa, siempre está juzgando a los demás. Siempre está acusando a otros. Siempre está señalando a otros. Siempre está tirándole dedo a otros. ¿Sabes por qué? Porque nunca quieren que vean lo que hay en él o en ella. Cuando tú escuches a alguien en la iglesia que siempre está, ay, mira lo que sucedió con el hermano, y viste con qué polo se vino, y viste que el pastor se bajó de peso, no, yo lo he visto más gordo, y viste que pasó el otro, y que viste que la pastora, y viste que la hermana, y viste que los pancitos en el cafecito estaban poquitos, ¿no? Y empiezan a señalar y a juzgar y a criticar, y todo el tiempo están juzgando y criticando a otros. ¿Sabes qué es lo que están haciendo estas personas? Es tratar de que lleves tu mirada a otros, porque el día que los veas a ellos vas a descubrir su culpa, vas a descubrir lo realmente malos que pueden ser. Entonces tengamos cuidado de andar juzgando a otros, porque el lugar donde se fabrican la culpa mayormente es la iglesia. Hoy día le decía a mi esposa que escuché una frase que me dolió mucho, pero que creo que es válida para todos aquí, que recordemos esto. Hay un ejército en este mundo que deja a sus caídos, que abandona a sus caídos. ¿Sabe cuál es ese ejército? La iglesia. La iglesia es el único ejército en el mundo que abandona a sus caídos. Porque en la iglesia muchas veces lo que se hace es juzgar a los demás. Porque como estamos en un ambiente moral, donde estamos siempre buscando ser mejores moralmente, estamos buscando también quienes fallan, no para ayudarlos, sino para condenarlos.
Porque mientras más condenemos a otros, menos condenación hay sobre mí. Déjame decirte algo, hermano. Si tú quieres vivir en libertad, no te preocupes por la culpa de otros. Trata con tu propia culpa. Porque la libertad que tú estás buscando no es la de otros. Tienes que buscar tu propia libertad. ¿Alguien dice amén a eso? Necesitamos buscar nuestra propia libertad. Deja de preocuparte por los demás. Ay, yo no voy a la iglesia porque son así. Deja de preocuparte por los demás. Ay, que yo no voy a la iglesia porque me hicieron esto. Deja de preocuparte por los demás. Ay, yo no voy porque en la iglesia hacen esto. Deja de preocuparte por los demás. Y preocúpate por tu propia culpa. Resuelve tus propios problemas. Amén. Pero para la culpa hay un antídoto. Hay dos antídotos básicamente. Y esto es rápido. El primer antídoto es el perdón. ¿Cuál es el antídoto para la culpa? El perdón. Debemos ser perdonados por alguien que sabe lo que hemos hecho. Para poder ser libres de la culpa necesitamos ser perdonados por alguien que sabe lo que hemos hecho. ¿Estamos? Anótelo. Debemos ser perdonados por alguien que sabe lo que hemos hecho. ¿A quién confesamos nuestros pecados? A Dios. Dios es tan bueno que Él dice: confiésame tus pecados. Y Dios quiere escuchar tus pecados. Pero también tenemos que aprender que necesitamos a alguien físico que nos escuche. No porque Dios no sea real. No estoy diciendo eso, iglesia. No estoy diciendo que Dios no sea real. Dios es más real que cualquiera de nosotros. Pero a veces necesitamos a alguien físico con quien hablar. Yo les comentaba esta mañana, yo tengo un amigo con el cual nos reunimos cada cierto tiempo. Somos muy buenos amigos. Nos conocimos en los caminos de la vida, sirviéndole al Señor. Y allí realmente al comienzo no nos hablábamos mucho, pero rápidamente empatizamos y empezamos a conversar. Y nuestra amistad fue tan profunda. Me ayudó mucho en el tiempo que yo estuve con ataques de pánico, ansiedad, y ahora que él está pasando unas situaciones difíciles, también estoy allí para ayudarle. Y creo que eso es lo que marca una verdadera amistad, cuando estás para el otro en los tiempos donde realmente te necesita. Pero quiero decirte algo más. Una verdadera amistad, de esas pocas que tú puedes hacer. Yo tengo un amigo y es este, al que yo le puedo decir todo lo que yo he hecho, pienso y siento. Soy honestamente o brutalmente honesto con él. Y él es brutalmente honesto conmigo. Y cuando yo meto la pata le digo: mira, hice esto, perdóname. Y él me dice: mira, Cristian, por la amistad que nos une, yo te perdono. Y no es que necesito que él me perdone, porque ¿quién perdona pecados? Dios es el único que perdona pecados. Pero dice la Biblia que debemos confesarnos las faltas los unos a los otros y debemos pedirnos perdón los unos a los otros. Entonces, cuando yo cometo un pecado y cuando yo me siento mal, o de repente estoy sintiéndome dolido por una falla que yo cometí, necesito a veces hablar con alguien que no me juzgue, a quien yo no hiera con mis palabras. Y él me dice: Cristian, yo te perdono. Porque necesitamos ser perdonados. Porque cuando cargas mucho tiempo una culpa, se vuelve tóxica. Y la culpa tóxica te aleja de Dios, no te acerca a Él. Porque cuando nos sentimos culpables, ¿sabes qué hacemos? Nos vamos de la iglesia. Y sentimos: no, yo no puedo estar en la iglesia. Justo ayer bautizábamos personas y hablaba de esto, y creo que es importante que recuerdes. Mucha gente no se bautiza porque dice: yo todavía no me bautizo porque no sé, es que no estoy ahí, es demasiado compromiso. Y lo que yo creo es que están cargando con tanta culpa en su corazón que por eso no se bautizan. Porque para bautizarte lo único que necesitas hacer es haber recibido a Cristo en tu corazón. No necesitas ser perfecto, pero porque somos seres humanos. Pero tienes que lidiar con tu culpa. Para poder ser libre de la culpa, lo primero que tienes que hacer es confesar tu pecado y aprender a pedir perdón. Y cuando recibes perdón, escucha bien esto, la Biblia señala que cuando Dios te perdona, tú eres sano.
La sanidad para la culpa no es la negación de la culpa, sino el reconocimiento de la misma. A alguien que tiene la capacidad de perdonarnos, y ese es Dios. Pero mira lo que dice Romanos 8, 33, 34, que es importante. ¿Quién se atreve a acusarnos a nosotros, a quienes Dios ha elegido para sí? Nadie, porque Dios mismo nos puso en la relación correcta con Él. Entonces, ¿quién nos condenará? Nadie, porque Cristo Jesús murió por nosotros y resucitó por nosotros y está sentado en el lugar de honor a la derecha de Dios. ¿Y qué hace Jesús? Cuando tú y yo sentimos culpa es porque alguien nos acusa. ¿Quién nos acusa? Pero ¿quién te defiende? ¿De quién cantábamos en la última alabanza? ¿Sabes por qué hablamos y cantamos de Jesús? Cuando tú entiendes esto, ya no puedes cantar de Yeshua igual, porque empiezas a adorar a aquel que te defiende. No solo que te salva, no solo que te libra del pecado, sino que encima cuando el diablo viene a acusarte, Él te defiende. Porque eso es lo que Jesús hace. ¿Qué es lo que hace el diablo? Si tú no estás durmiendo en paz por algo que tú ya le confesaste a Dios y le pediste perdón, no es porque Dios no te haya perdonado, es porque el diablo te sigue acusando y estás escuchando la voz del diablo. Pero ¿qué dice Miqueas capítulo 7? Que cuando nosotros hemos confesado nuestros pecados, Dios toma nuestros pecados, los tira al piso, los pisa y los echa al fondo del mar. Porque primera de Juan capítulo 1 versículo 9, que dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, para ser libres de la culpa, ¿qué necesitamos hacer? Confesar nuestro pecado y pedirle perdón a Dios. ¿Y qué hace Dios? ¿Te perdona o te lo anota? ¿Te perdona o te lo anota? Te perdona. Dios no se acuerda de tu pecado. Y entiende bien esto: cuando hablamos de perdón, hablamos de dos palabras. Hablamos de amnistía y hablamos de indulto. Gracias. Hablamos de amnistía y hablamos de indulto. ¿Qué es amnistía? Amnistía es perdonarte una falta que tú has cometido, pero tu historial sigue intacto. Se sigue sabiendo lo que tú hiciste. Pero cuando tú vas a Dios y le confiesas tus pecados, lo que Dios hace contigo es indultarte. ¿Y qué significa indultar? Significa que te perdona este pecado y todos los que cometiste. Tu historial queda en blanco. ¿Se acuerdan que hablamos desde cero? No sé si lo prediqué en la noche, pero hablamos de aprender a empezar desde cero. Cuando tú le confiesas tu pecado al Señor, empiezas desde cero. Porque las viejas cosas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Desde cero. Dios te indulta, no te lleva un registro de tus faltas. 1 Corintios capítulo 13. El amor no lleva una nota de las faltas. ¿Han leído 1 Corintios 13? El amor es sufrido, es benigno. ¿Sí? El amor no se jacta, no lleva un registro de las faltas, dice. Eso es lo que Dios hace por nosotros. Ese es su amor y ese es su perdón. ¿Quién te acusa? ¿Quién te perdona? No cargues con una culpa que Dios ya perdonó. Cuando tú le vas a Dios y le confiesas otra vez tu pecado que cometiste hace 3 años, ¿qué es lo que hace Dios? Te mira y dice: ¿de qué me estás hablando? ¿De qué me estás hablando? Yo no sé de qué estás hablando. Porque Dios ya, ¿qué hizo? Lo olvidó. ¿Quién se queda pegado en el pecado? Nosotros. En la culpa, nosotros. Mis hermanos, ¿sabes cuál es lo malo? Que Dios nos perdona, pero a veces nosotros no. Y eso es lo que olvidé decir en la mañana. Nunca te olvides que Dios te perdona y que tú también debes hacerlo. Cuando tú mismo no te perdonas, te pones en un mejor lugar que Dios. Porque si Dios pudo perdonarte, ¿quiénes somos nosotros para no perdonarnos a nosotros mismos? Perdónate por lo que hayas hecho mal, porque todos fallamos. Nadie es perfecto. ¿Alguien dice amén a eso?
Ninguno de los que está aquí somos perfectos. Perdónate por lo que sea que hayas hecho, porque Dios ya te perdonó y ya lo olvidó. ¿Quién te acusa? No dejes que el diablo juegue con tu mente, porque lo que el diablo quiere hacer es esclavizarte. Pero para que puedas ser libre, hay algo segundo que tienes que hacer. Primero fue pedir perdón, pero lo segundo es aprender a asumir responsabilidad. Asume tu responsabilidad, porque no se trata de que peco y ya, no pasa nada. Porque lo que estoy predicando esta noche no es peca y no pasa nada. No es peca sin consecuencias. No, el pecado va a traer sus consecuencias, mis hermanos. Y muchas veces no vamos a experimentar las consecuencias de nuestros pecados porque recibimos la gracia y la misericordia de Dios. Y muchas veces vamos a ver gente que es muy mala, que hace cosas muy malas y que no reciben su castigo, pero reciben la gracia y la misericordia de Dios. ¿Y por qué Dios lo hace? Porque puede y porque quiere. No somos nosotros nadie para decirle a Dios por qué lo hace o no. Porque cuando nos toca a nosotros sí queremos misericordia, ¿cierto? Entonces, si no te tocó la consecuencia de tu pecado, dale gracias a Dios porque te está dando gracia y misericordia. Porque su palabra dice que sus misericordias son nuevas cada mañana. Entonces Dios tiene misericordias renovadas para nosotros. Pero sí, lo que quiero decir esta noche es que como nosotros a veces hacemos las cosas mal, tenemos que aprender a asumir nuestra responsabilidad. Porque como cristianos tenemos que aprender este principio. Madurez no viene con la edad, madurez viene con aprender a asumir nuestras responsabilidades. No digas, ay, es que pequé porque... No, yo pequé, yo fallé, es mi responsabilidad. Juan capítulo 8 versículos de 3 al 10. Perdóneme que me he explayado un poquito, pero quiero cerrar con esto. Juan capítulo 8 versículos del 3 al 10. Ya le estaba confundiendo a mi hermano. Dice lo siguiente esta historia. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio, y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros o jóvenes. Y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Y ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Esa historia me encanta. ¿Sabe por qué? Porque si hay un pecado escandaloso para nosotros, es el adulterio. Si hay un pecado escandaloso, es la infidelidad, es la lujuria, es la fornicación. Son pecados escandalosos. Pero te voy a decir algo: para Dios no son escandalosos, para nosotros sí. Para Dios el adulterio, la fornicación, la mentira, el asesinato, la brujería, el chisme, todo eso es igual. Dile al que está a tu lado: esos pecados son iguales delante de Dios. Todos los pecados son iguales delante de Dios. Nosotros somos los que les ponemos jerarquías. ¿Y por qué me gusta este ejemplo? Porque quiero que veamos que lo que para nosotros es escandaloso, porque algunos matrimonios aquí podrían decir, y fuera de la iglesia, muchos yo he escuchado decir: yo jamás perdonaría un adulterio, yo jamás perdonaría una infidelidad, yo jamás perdonaría esto. Y sí, tienes toda la razón si lo quisieras hacer. Pero pongo este ejemplo porque es algo que es escandaloso para nosotros. Esta mujer fue atrapada en el mismo acto del adulterio.
y fue llevada a Jesús. ¿Sabes cómo fue llevada esta mujer hacia Jesús? Completamente desnuda y humillada por todo el lugar donde estaba pasando, porque ni siquiera la dejaron cambiarse. La atraparon en el acto del adulterio y la llevaron a Jesús. Esta mujer estaba débil, esta mujer estaba expuesta, esta mujer estaba vulnerable, esta mujer estaba avergonzada, esta mujer estaba todo lo que nosotros sentimos cuando sentimos culpa. No hay mejor ejemplo que lo que la mujer estaba sintiendo. Todo el mundo la vio, todo el mundo la reconoció, todo el mundo sabía lo que había hecho. Pero te voy a decir algo. Aunque los fariseos y los sacerdotes que estaban allí querían acusarla y hacerle daño, lo que no sabían era que la estaban llevando al lugar correcto y la estaban llevando a los pies de Jesús. Y dice que agarraron a esta mujer y la tiraron delante de Jesús. ¿Y ella cayó dónde? A los pies de Jesús. Al lugar donde tenemos que ir cuando hemos pecado. Allí fue esa mujer. ¿Y quién empezó a acusarla? Jesús. Empezó a llamarle la atención. ¿Y cómo hiciste esto? ¿Y por qué hiciste el otro? Y no debiste hacer. Malcriada. ¿Eso es lo que hizo Jesús? ¿Qué hizo Jesús? Se agachó y empezó a escribir en el suelo. Pero mira lo que Jesús hizo. No la acusó, pero dijo algo. Ante la presión de la gente, Jesús dijo: el que esté libre de pecado, tire la primera piedra. Y me encanta la reacción de la gente. ¿Sabes por qué? Porque ¿quiénes fueron los primeros que se fueron? Los viejos. ¿Y por qué crees que se fueron primero los viejos? Por dos razones. La primera, porque mientras más años tienes, más pecados cargas. Entonces en ese momento dice que su conciencia los empezó a acusar. Mientras más años tienes, tienes más cargos de los que te acusen. ¿Sí me entiendes? Pero por una segunda razón, porque cuando eres mayor, eres más consciente, más humilde. Entonces, ¿qué hicieron los viejos? Se fueron. ¿Y quiénes quedaron? Los jóvenes. ¿Por qué se quedaron los jóvenes? Por dos razones. ¿Cuál creen ustedes que fue la primera? Porque mientras más jóvenes, menos pecados. Entonces hay menos acusación en el corazón. Entonces los jóvenes, como tienen tanta fuerza, apedriémosla y matémosla. Y la ley dice, porque somos más impetuosos. Pero estos jóvenes también se fueron. ¿Por qué? Porque entendieron que aunque eran jóvenes, también tenían pecados. ¿Y quiénes se quedaron solos? ¿Quiénes se quedaron solos? Jesús y la adúltera. No se quedó Jesús con los sacerdotes. No se quedó Jesús con los que estaban allí pretendiendo una santidad o pretendiendo una religión. No. Jesús se quedó con la pecadora, con la humillada, con la maltratada, con la adúltera. Con ella se quedó. Con la que todos despreciaron. Con esa se quedó Jesús. Y le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Y ella le dijo: Señor, no hay nadie. Pues yo tampoco te acuso. Y eso es lo que Jesús quiere decirte esta noche a ti y a mí. Satanás es el que te está acusando. Pero esta noche, en el nombre de Jesús, quiero decirte que Jesús no te acusa. Jesús te ama. Y Jesús quiere darte una nueva oportunidad. Y Jesús quiere librarte de tu culpa. Jesús quiere que vuelvas a vivir en el diseño. Y el diseño que Él creó para nosotros es que tú y yo vivamos en libertad. Muchas gracias por haber escuchado este mensaje. Estoy seguro de que Dios ha hablado a tu vida, y si quieres conocer más de Él y de nuestra iglesia, puedes buscarnos en nuestras redes sociales como ICFE. Estaremos felices de estar en contacto contigo. Que Dios te bendiga.